Australia es una tierra de misterio que posee su propio catálogo de criaturas extrañas, animales sin identificar y bestias enigmáticas. Sin embargo, ocultas y al margen de tales fenómenos, es normal escuchar historias acerca de avistamientos y encuentros casi inimaginables con cosas que quizás no son tan conocidas en literatura o historia, y cuyo origen parece ser mucho más perturbador. De las profundidades de esta tierra incomparable han emergido cosas verdaderamente escalofriantes, dando pie a encuentros fortuitos que merecen toda nuestra atención. Los antiguos marineros se preocupaban por las tormentas y las rocas que podían romper sus naves, pero sobre todo, temían al Kraken, ese mítico ser mezcla entre una serpiente marina y un pulpo gigante que emergía de las profundidades y era capaz de engullir un barco entero. Sus apariciones no son nuevas. Hace más de 20 siglos, Aristóteles propuso el término teutos para distinguir a los especímenes más grandes de los teutis, las especies más pequeñas. También lo hizo Plinio el Viejo en su libro Historia Natural, donde menciona los avistamientos de estos cefalópodos, aunque con medidas más exageradas que reales. Uno de esos avistamientos relacionados con una supuesta criatura no identificada tuvo lugar en 1808, en pleno Océano Pacífico. Conocido como el Enigma Australiano, no se trata de un críptido, sino más bien del nombre dado a una criatura que pudo haber atacado realmente a un barco de 3 mástiles de la época y que, además, se cobró la vida de uno de sus tripulantes. La historia cuenta que un animal gigantesco emergió del océano mientras el barco navegaba por el Pacífico. Esta trepó por la proa de la embarcación y, tras provocar un mar de histeria, devoró a uno de los marineros de cubierta. El ataque del Enigma Australiano no cesó hasta que el capitán del barco empuñó 2 armas y abrió fuego contra el animal. Dio completamente en el blanco, hiriendo a la criatura en sus 2 ojos y obligándola a volver a las profundidades del océano. La única descripción física que se tiene de esta misteriosa bestia es precisamente la de sus impactantes ojos, que según el testimonio de los marineros que consiguieron sobrevivir al ataque, eran tan grandes como el escudo de un guerrero. Esto podría indicar que se tratase de un animal nocturno o de un animal que simplemente estaba acostumbrado a cazar en zonas mucho más profundas. Sin embargo, no existe mucha más información que nos permita dibujar un retrato más preciso de esta bestia, aparte de saber que era inmensa. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de uno de los primeros encuentros registrados con el ahora científicamente aceptado calamar gigante. Y es que en la década de 1800, los marineros solían informar con bastante frecuencia de ataques por parte de grandes criaturas desconocidas que emergían de las profundidades y atacaban los barcos justo por debajo. Solo cuando las embarcaciones se encontraban en dique seco para ser reparadas por su parte externa, se podían advertir marcas extrañas y de forma circular en el casco. Es por eso, por lo que se ha llegado a la conclusión de que, muy probablemente, se tratase del ataque de un calamar gigante y no de una ballena, como muchos otros pensaron. Muchos otros investigadores han especulado acerca de la posibilidad de que esta criatura esté, de algún modo, relacionada con el hundimiento de otras 2 embarcaciones más, la del destructor escolta USS Stein y la del submarino alemán V-85. El USS Stein se ganó su reputación a lo largo de todo el mundo cuando, en abril de 1978, fue atacado por un monstruo marino desconocido. El gigantesco barco habría partido de San Diego, California, y se encontraba ejecutando una serie de operaciones especiales en pleno Océano Pacífico, cuando, en algún momento de su viaje, se topó con algo inmenso que acechaba en las profundidades. De repente, aquella cosa golpeó el barco y este comenzó a experimentar fallos técnicos que culminaron con la falla de su sistema sonar, un equipo que ayudaba al USS Stein a navegar y a detectar objetos bajo la superficie del agua. Su capitán, al percatarse de que el barco había sufrido daños importantes, decidió poner rumbo hacia el astillero naval de Long Beach, California. La cúpula del sonar había sufrido daños considerables en el revestimiento de goma no foul que lo envolvía. Parte de la goma estaba llena de cortes y arañazos bastante profundos, además de marcas de dientes, ventosas y algo propio de las ventosas de los calamares, anzuelos. Sí, has oído bien. Los calamares gigantes suelen tener una especie de anzuelos o dientes curvos en el interior de sus ventosas, y esto fue precisamente lo que los operarios encargados de arreglar los daños del USS Stein encontraron. El misterio se volvió aún más interesante cuando,
Tras una investigación que se demoraría durante años, los expertos descubrieron que las ventosas eran 5 veces más grandes que las de cualquier otro calamar conocido. En cuanto al V-85, su historia fue un poco más trágica. La historia cuenta que, en 1918, este submarino alemán de la Primera Guerra Mundial había estado avanzando por la superficie del agua durante la noche para recargar sus baterías, cuando una extraña bestia emergió del mar y atacó la nave. De hecho, hace apenas unos años, se encontraron sus restos durante una exploración del fondo marino frente a la costa de Wythenshawe, en el suroeste de Escocia. Los ingenieros navales del proyecto conocido como Western Link, en su intento por llevar energía renovable desde Escocia hasta Inglaterra y Gales a través del Canal del Norte y del Mar de Irlanda, descubrieron el sumergible prácticamente intacto gracias a las imágenes obtenidas con un sonar. Pero volviendo a la historia de su hundimiento, la leyenda cuenta que su capitán, Gunther Craig, justificó que una bestia gigante de ojos grandes, cabeza pequeña y dientes relucientes bajo la luz de la luna había sido la responsable del hundimiento de su submarino. Todos los hombres a bordo empezaron a disparar con armas de fuego hasta que el monstruo regresó a las profundidades. El submarino acabó dañado tras la lucha, por lo que quedó inutilizado y terminó inundándose. Fue entonces cuando el buque patrullero británico HMS Coreopsis capturó a los tripulantes alemanes tras perder su nave sin oponer ningún tipo de resistencia. Muchos historiadores descartan la teoría del monstruo marino. Según dicen, estos rumores fueron difundidos deliberadamente por los marineros para esconder la verdad sobre tecnologías secretas ante los periodistas y el propio enemigo. Pero de no ser así, ¿podría el V-85 haber sido atacado por otro calamar gigante? Lo cierto es que el kraken es un animal real, aunque no tan fiero como la criatura salida de la imaginación nórdica y los bestiarios renacentistas. Tan real que solo nuestro secular abandono de la exploración submarina y los avances de la ciencia nos separan de su pleno conocimiento y estudio. Mientras tanto, su misterio seguirá alimentando a una legión de criptozoólogos empeñados en resucitar, no solo al kraken y a otras bestias terribles, sino a las criaturas románticas de las viejas leyendas de los marineros. Son muchas las embarcaciones las que han vivido un final trágico por culpa de la guerra, las condiciones meteorológicas o, tal y como acabamos de ver, por culpa de un calamar colosal. Pero, ¿qué más puede hacer que un viaje en barco se torne una auténtica pesadilla? ¿Qué tal los tiburones? En 1945 se produjo el peor ataque de tiburón de la historia y que, al mismo tiempo, resultó ser un auténtico desastre para la Marina de los Estados Unidos. ¿Te gustaría conocer más acerca de esta historia? Si es así, no te pierdas nuestro próximo video.